Era una tarde soleada y vibrante cuando cientos de familias llenaron el auditorio de la escuela secundaria Lincoln para celebrar la graduación de sus hijos. Entre ellos, un hombre de espalda recta y mirada firme esperaba en silencio su momento especial. Su nombre era Marco Torres, un marine retirado de origen latino, vestido con su uniforme de gala para honrar a su hijo. Su hijo, Diego, estaba por recibir su diploma tras años de esfuerzo, disciplina y sacrificio. Marco había soñado con ese día desde que Diego era pequeño y solía vestir su ropa militar frente al espejo. Sin embargo, mientras se ajustaba las medallas en el pecho, un guardia de seguridad se le acercó con el ceño fruncido. «Señor, debe quitarse ese uniforme. No es apropiado para esta ceremonia», dijo el guardia con tono áspero. Marco alzó una ceja con sorpresa, sin entender el problema. «Estoy aquí como padre, no como soldado». «Mi hijo pidió que viniera con este uniforme», respondió con calma. El guardia insistió, elevando la voz, atrayendo miradas curiosas de los asistentes. «Le pido que abandone el lugar si no cumple con el código de vestimenta», sentenció el hombre. Algunos padres comenzaron a susurrar, incomodados por la escena que se estaba formando. Diego, desde la fila de graduandos, notó el alboroto y se levantó, visiblemente molesto. «Ese es mi padre, lo invité yo, no está haciendo nada malo», gritó con fuerza. Los presentadores en el escenario intentaban continuar con la ceremonia, pero la tensión era evidente. Justo en ese instante, 6 hombres fornidos se levantaron desde distintas partes del auditorio. Cada uno tenía el porte sereno pero firme de alguien acostumbrado al peligro, eran compañeros SEALS retirados. Sin pronunciar palabra, caminaron lentamente hacia Marco y se alinearon a su lado. El silencio llenó la sala cuando todos comprendieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Marco, con los ojos humedecidos, miró a su alrededor sabiendo que no estaba solo. El ambiente en el auditorio se tornó tenso, como si el tiempo se hubiese detenido ante la inesperada aparición de los 6 SEALS. Cada uno vestía ropa formal, pero en sus miradas se leía una historia compartida de lucha, hermandad y respeto. Uno de ellos, un hombre calvo de barba cuidada, dio un paso al frente y miró directamente al guardia de seguridad. «Este hombre ha servido a este país con honor. No tienes derecho a humillarlo frente a su hijo», dijo con voz firme. El guardia retrocedió un poco, confundido por la súbita intervención y por el respeto que imponían los recién llegados. «No estoy tratando de humillar a nadie. Solo cumplo las reglas del evento», se defendió, aunque su tono había perdido fuerza. Otro de los SEALS levantó la mano, señalando el cartel en la entrada que decía Honor y Familia. «¿No crees que este uniforme representa precisamente eso?», preguntó sin alzar la voz, pero con una autoridad imposible de ignorar. Mientras tanto, algunos asistentes comenzaron a aplaudir suavemente, apoyando la presencia de Marco en su atuendo militar. Una mujer mayor se levantó entre la multitud y exclamó: «Mi nieto también está en las Fuerzas Armadas. Él estaría orgulloso de ver esto». La tensión inicial empezó a transformarse en una ola de empatía, como si la sala entendiera al fin la importancia del momento. En el escenario, el director de la escuela, un hombre delgado con gafas, se inclinó hacia el micrófono. «Pido disculpas por cualquier malentendido. Hoy celebramos a nuestros estudiantes, pero también a las familias que los hicieron posibles», anunció. Marco bajó la cabeza con humildad mientras los SEALS a su lado mantenían su posición, firmes como rocas. Diego, al ver la defensa hacia su padre, sonrió con orgullo y volvió a tomar asiento entre los graduandos. El público aplaudía ahora con más fuerza, no por espectáculo, sino como muestra de gratitud y respeto. El guardia, claramente avergonzado, dio un paso atrás y desapareció discretamente entre la multitud. Marco respiró hondo y murmuró un gracias casi imperceptible a sus hermanos de uniforme. Uno de ellos le palmeó el hombro y respondió: «Siempre estamos para cuidarnos, hermano». La ceremonia continuó, pero nadie olvidaría jamás la escena que acababan de presenciar.
Mientras el presentador retomaba el listado de graduados, el ambiente tenía ahora un nuevo aire de respeto colectivo. Cada palabra que salía del micrófono resonaba con más fuerza, como si todos en la sala comprendieran la verdadera importancia del momento. Diego mantenía los ojos fijos en su padre, quien seguía de pie, orgulloso pero sereno, flanqueado por sus antiguos compañeros de servicio. Los otros estudiantes comenzaron a mirar a Marco con admiración, entendiendo que el coraje no solo se demuestra en combate, sino también en familia. Las cámaras de algunos padres cambiaron su atención, grabando discretamente al grupo de veteranos que ahora simbolizaban unidad y respeto. Una joven sentada en la tercera fila le susurró a su madre: «Quiero ser fuerte como ese señor cuando sea grande». La madre sonrió y asintió, tocada por la escena que quedaría en sus memorias para siempre. Al fondo del salón, el director caminaba hacia Marco con una mezcla de respeto y disculpa en su rostro. «Señor Torres, a nombre de la institución, le agradezco por su presencia y su servicio. Lo invito personalmente a subir al escenario cuando llamemos a su hijo», expresó con sinceridad. Marco dudó por un momento, pero los aplausos espontáneos de los presentes le dieron el empuje necesario. Los SEALS lo miraron con una sonrisa contenida, sabiendo que a veces el valor también está en aceptar reconocimiento. Pasaron varios nombres mientras los estudiantes iban recibiendo sus diplomas, entre aplausos y gritos de orgullo. Finalmente, el micrófono pronunció con claridad: «Diego Alejandro Torres». Diego se puso de pie con firmeza, caminando al frente con pasos seguros y la cabeza en alto. Marco comenzó a avanzar hacia el escenario, con cada paso cargado de emoción y significado. Al subir los escalones, el público entero se levantó en aplausos, no solo para Diego, sino también para su padre. Diego recibió su diploma con una mano temblorosa, pero al girar y ver a su padre junto a él, su expresión se iluminó. Marco abrazó a su hijo con fuerza, murmurándole palabras que solo ellos dos comprendieron. Los SEALS observaban desde abajo, con orgullo silencioso, sabiendo que habían protegido algo más importante que una vida: la dignidad. Ese abrazo selló no solo el cierre de una etapa académica, sino también el triunfo del respeto sobre el prejuicio. Tras el emotivo abrazo en el escenario, padre e hijo bajaron lentamente las escaleras mientras la ovación continuaba llenando el auditorio. Diego sostenía su diploma con firmeza, pero era la presencia de su padre lo que realmente le daba orgullo. Algunos padres se acercaron con respeto, estrechando la mano de Marco y agradeciéndole por su servicio sin necesidad de palabras largas. Varios estudiantes le pidieron fotos a Diego y a su padre, como si quisieran guardar un pedazo de aquel momento en sus recuerdos. Marco aceptaba cada gesto con humildad, sabiendo que no buscaba atención, solo cumplir la promesa de estar presente para su hijo. Los SEALS se mantuvieron discretos, observando desde sus posiciones, asegurándose de que todo se desarrollara con normalidad. Un periodista local, que asistía al evento para cubrir la ceremonia, se acercó curioso al grupo. ¿Podría contarnos qué pasó exactamente? La gente habla de una situación inesperada, preguntó con su grabadora en mano. Marco negó suavemente con la cabeza y respondió: «Solo vine a ver graduarse a mi hijo. Eso es todo lo que importa». El periodista respetó su decisión y guardó el dispositivo, comprendiendo que algunas historias se cuentan mejor con el corazón. En el pasillo lateral, un pequeño grupo de estudiantes de grados inferiores observaban a Marco como si fuera un superhéroe de la vida real. Uno de ellos, con la voz temblorosa, se acercó y le dijo: «Gracias por defendernos, señor». Marco se agachó para quedar a su altura, le sonrió y le respondió: «Nunca dejes de defender lo correcto, aunque estés solo». Las palabras resonaron no solo en el niño, sino también en quienes estaban cerca y lo escucharon. Mientras tanto, el director de la escuela anunciaba el final de la ceremonia e invitaba a todos a pasar al gimnasio para compartir un refrigerio. Los asistentes comenzaron a levantarse lentamente, muchos todavía con los ojos húmedos por la emoción del acto. Diego y Marco caminaron juntos por el pasillo central, como símbolo vivo de la fuerza entre padre e hijo.
Los SEALS lo siguieron de cerca, formando una especie de guardia silenciosa que nadie se atrevió a interrumpir. Aunque no intercambiaban muchas palabras, sus miradas decían todo lo necesario: respeto, gratitud y hermandad. Aquel momento ya no era solo una graduación, era una lección viva de dignidad, unidad y amor incondicional. Al llegar al gimnasio, Marco y Diego fueron recibidos con sonrisas y saludos cálidos de familiares y amigos. Las mesas estaban decoradas con globos azules y blancos, y una banda de estudiantes tocaba música alegre en una esquina. A pesar del ambiente festivo, aún se sentía el eco del momento vivido en la sala principal. Diego no se despegaba de su padre, como si el orgullo que sentía necesitara tiempo para asentarse por completo. Varios padres se acercaban a Marco con palabras sencillas pero llenas de admiración: gracias por venir con su uniforme, usted nos recordó lo que es el respeto. Marco aceptaba cada comentario con una sonrisa leve, sin necesidad de grandes discursos. Un niño le ofreció una galleta con forma de birrete, y Marco aceptó con una expresión amable, agradeciendo el gesto. Los SEALS tomaron asiento en una mesa cercana, observando todo con tranquilidad, como si estuvieran cuidando un último perímetro. Uno de ellos, de nombre Sullivan, levantó su vaso de jugo y propuso un brindis improvisado. Por las familias que se apoyan sin miedo y por los que nunca abandonan a los suyos, dijo en voz baja, pero clara. Todos los que estaban cerca levantaron sus vasos también, sumándose al gesto sin dudarlo. Diego se giró hacia su padre y le dijo: ahora entiendo por qué siempre dijiste que el uniforme no solo es tela, sino historia. Marco lo miró con ternura y respondió: cada medalla tiene lágrimas, cada hilo tiene un recuerdo. Mientras comían, una madre se acercó con su hija adolescente y les pidió una foto con Marco. Mi esposo está desplegado, y mi hija se inspira en historias como la suya, explicó con emoción en la voz. Marco se acomodó junto a ellas y posó sin dudar, sabiendo que su presencia podía significar algo más para otros también. En otra esquina, un maestro conversaba con uno de los SEALS sobre la importancia de enseñar respeto en las escuelas. Esto fue una gran lección para todos, sin necesidad de libros ni pizarras, comentaba el educador mientras asentía. Los estudiantes, que antes solo pensaban en fiestas y selfies, ahora hablaban de lo vivido como si fuera una película que los marcó. En ese gimnasio sencillo, entre platos de papel y risas, se había sembrado una semilla de valor que crecería en cada uno de ellos. Al caer la tarde, los invitados comenzaron a despedirse lentamente, todavía conmovidos por la jornada tan inesperada. Diego se tomó unos minutos para agradecer a cada uno de sus profesores, dándoles un apretón de mano sincero. Uno de ellos, la maestra de historia, le dijo: hoy hiciste historia tú mismo, Diego, y no lo olvidaré. Marco observaba desde unos pasos atrás, dejando que su hijo tuviera su propio momento de reconocimiento. Los SEALS se mantenían en un discreto segundo plano, sabiendo que su rol había sido cumplido. En el estacionamiento, varios jóvenes se acercaban a ellos, no con preguntas, sino con respeto, como si fueran leyendas vivas. Sullivan le sonrió y dijo: recuerden, no se necesita un uniforme para ser valiente. Se necesita corazón. Una joven respondió: hoy aprendimos más que en toda la escuela. Gracias por enseñarnos sin hablar demasiado. El cielo empezaba a cambiar de color, tiñéndose de naranja y violeta mientras el sol descendía lentamente. Marco revisó su reloj y miró a Diego con una sonrisa, sabiendo que era hora de volver a casa. Antes de irse, el director se acercó una vez más y le entregó a Marco una carta escrita a mano. Es de un estudiante que pidió no dar su nombre, pero quiso agradecerle. Creo que merece leerla, explicó el director. Marco guardó la carta en su bolsillo sin abrirla, sabiendo que algunas palabras se saborean mejor en silencio. Los últimos autos salían del estacionamiento mientras el ruido disminuía, dejando un aire tranquilo y reflexivo. Diego abrió la puerta del coche familiar y miró el asiento trasero lleno de globos, programas doblados y una banda azul. ¿Sabes, papá?
Hoy sentí que este fue más tu día que el mío, dijo con una risa ligera. Marco respondió, no, hijo. Hoy fue el día en que nos graduamos los dos, tú de estudiante y yo de padre. En silencio, los SEALS se despidieron con un gesto militar simple pero cargado de significado. Cada uno se dirigió a su vehículo, volviendo a sus vidas cotidianas, sabiendo que habían dejado una huella más. Mientras el coche arrancaba, Diego miró por la ventana una última vez y susurró, gracias por estar, papá. Siempre. De camino a casa, el silencio dentro del coche era cómodo, como si las palabras ya hubieran sido dichas en el momento justo. Diego miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente. Marco mantenía ambas manos en el volante, manejando con calma por calles que conocía desde hacía años. Aunque ninguno hablaba, sus corazones compartían el mismo pensamiento, ese día quedaría grabado para siempre. En una esquina, pasaron por una tienda donde Marco solía llevar a Diego de pequeño a comprar helado. ¿Te acuerdas de ese lugar?, preguntó Marco con una sonrisa suave, sin dejar de mirar el camino. Diego asintió y respondió, sí, siempre pedía el de vainilla, y tú el de pistacho, aunque sabías que no me gustaba. Ambos rieron suavemente, compartiendo una nostalgia tranquila y feliz. Unos minutos después, Marco estacionó frente a su casa, una vivienda modesta pero cuidada, con una bandera ondeando en el porche. Bajaron del coche y caminaron juntos hacia la entrada, cada uno cargando una parte del recuerdo de aquel día. Al entrar, el aire olía a madera y café, como siempre después de una tarde larga. Diego se dejó caer en el sofá mientras Marco colgaba su gorra militar en el gancho junto a la puerta. Finalmente, Marco sacó la carta que el director le había entregado y la abrió con manos firmes pero lentas. La letra era sencilla, escrita con lápiz, pero cada palabra estaba llena de sinceridad. Gracias por enseñarnos que el respeto no se exige con gritos, sino con ejemplo. Hoy aprendí eso gracias a usted, decía una línea. Marco la leyó en silencio, y al terminar, cerró los ojos por un instante, como si estuviera guardando esas palabras en el alma. Diego notó la expresión en el rostro de su padre y preguntó con voz baja, ¿todo bien? Marco asintió y respondió, más que bien. Hoy me recordaron que seguir adelante valió la pena. Luego se sentó junto a su hijo y pusieron una película, sin prestarle mucha atención, pero disfrutando de estar juntos. Afuera, la noche se instalaba con suavidad, mientras dentro del hogar reinaba una paz construida con respeto, amor y valentía. La mañana siguiente llegó con la luz entrando suavemente por las cortinas de la sala, donde Marco y Diego se habían quedado dormidos. El televisor seguía encendido, mostrando imágenes de un noticiero local que hablaba de la ceremonia del día anterior. En la pantalla, se veía una toma del momento en que Marco subía al escenario acompañado por los SEALS. Diego abrió los ojos lentamente y al notar la imagen en la televisión, le dio un codazo suave a su padre. Papá, estás en las noticias, dijo con una sonrisa somnolienta pero divertida. Marco parpadeó, se incorporó lentamente y observó la pantalla con expresión neutral. La reportera narraba la historia como un acto de unidad, respeto y valentía que conmovió a todos los presentes. Un padre veterano defendido por sus hermanos de armas y apoyado por toda una comunidad escolar, decía el resumen. Las imágenes cambiaban entre aplausos, abrazos y la figura de Diego recibiendo su diploma. Marco suspiró, apretó suavemente el hombro de su hijo y dijo, lo hicimos bien, ¿verdad? Diego asintió con los ojos aún pesados por el sueño, pero con el corazón liviano. En ese momento, suena el timbre de la casa y al abrir la puerta, Marco encuentra una caja pequeña sin remitente. Dentro hay una placa de madera que dice, honor no es lo que llevas puesto, es cómo te comportas cuando nadie mira. También había una nota breve que solo decía, gracias por recordarnos quiénes somos. Marco sonrió, sabiendo que esa era la respuesta silenciosa de alguien que había estado presente en la ceremonia.
Colgó la placa en la entrada, justo al lado de las fotos familiares, como símbolo de aquel día inolvidable. Diego, al verla, le dijo, cuando tenga hijos, les contaré lo que pasó ayer y lo que hiciste. Marco respondió sin dudar, y yo les diré que ese día tú me enseñaste lo que significa ser valiente sin uniforme. El resto del día fue tranquilo, con tareas simples y conversaciones suaves entre padre e hijo. Pero desde ese momento, ambos sabían que ya nada sería igual, porque el respeto había vencido al prejuicio, y la unión había hablado más fuerte que cualquier grito. Pasaron los días y la historia de Marco Torres comenzó a circular más allá de los límites de la escuela y la comunidad. Medios nacionales recogieron el momento en que 6 SEALS se levantaron para apoyar a un compañero frente a la injusticia. Artículos, videos y mensajes en redes sociales destacaban no solo la valentía del marine, sino también la poderosa reacción colectiva. Personas de diferentes edades y orígenes comentaban conmovidas cómo algo tan sencillo como una graduación se convirtió en una lección para el país. Marco recibió mensajes de antiguos compañeros de servicio que no veía desde hacía años, recordando tiempos compartidos y reafirmando el lazo inquebrantable entre soldados. Una fundación de veteranos se puso en contacto con él para reconocer su ejemplo como parte de una campaña sobre respeto e identidad. Incluso una profesora de literatura pidió permiso para usar su historia como lectura en sus clases de secundaria. Marco, aunque sorprendido por tanta atención, seguía viviendo con la misma sencillez de siempre, sin querer protagonismo. Diego, por su parte, comenzó a dar pequeñas charlas en su colegio sobre el valor de la familia, la dignidad y la defensa de lo justo. En una de ellas dijo, ese día, mi papá no fue un héroe por su uniforme, sino porque nunca dejó de ser mi padre, a pesar de todo. Sus palabras fueron compartidas por cientos de personas, provocando reflexiones profundas entre jóvenes y adultos. En casa, la vida siguió su ritmo, desayunos tranquilos, caminatas por el vecindario y conversaciones sobre el futuro. Pero algo había cambiado para siempre, una nueva comprensión del impacto que puede tener una sola acción bien intencionada. Una tarde, Marco y Diego plantaron un árbol en el jardín trasero, símbolo de crecimiento y memoria viva. Colocaron a sus pies una piedra con la palabra unidad tallada con letras sencillas. Este árbol crecerá como nuestra historia, firme y con raíces profundas, dijo Marco mientras regaban la tierra. Diego se agachó a ayudarlo y añadió, y cuando otros lo vean, tal vez recuerden que ser valiente también es proteger a quienes amamos. Ese árbol, invisible al mundo digital, representaba para ellos un legado que no necesitaba más titulares. Así, entre lo cotidiano y lo eterno, la historia de un padre, un hijo y 6 silenciosos guardianes quedó sembrada en más de un corazón. Porque cuando el respeto se defiende de pie y el amor se honra sin miedo, incluso una graduación se convierte en historia.